Tras volver con los medicamentos que nos envió a buscar Carlos, vemos que Zeke despertó del coma. ¡Qué rapidito! Será cuando nos cuenta que el guía vio en su hermana unas características muy especiales para crear a Némesis, y que la necesita para ejecutar su plan de retroceder en el tiempo. Por lo que, para parar sus planes, primero necesitamos rescatar a Némesis. Para esto, Zeke nos dice que le puso un detector a Némesis y que sabe que se encuentra en una de las múltiples bases que tienen los herederos de Aida en Warren, por lo que tendremos que intentar localizarla. Para ello, Carlos esta vez sí nos ayudará, con su dron que nos elevará a lo alto de la montaña quitándonos la tarea de tener que escalarla. En nuestra búsqueda nos encontraremos con María, la cual nos indica que Zeke salió por patas del campamento y ella estaba encargada de cuidarlo, así que añadiremos a nuestra misión la de encontrar al terco de Zeke, lo cual no nos costará mucho y lo encontraremos luchando. Aquí le echaremos una mano y continuaremos la búsqueda de su hermana con él. Una vez la encontramos y sacamos del lugar, será la primera vez que podremos hablar con ella, o eso se supone, ya que aún está con el trauma y poca habladora. Por el contrario, Zeke sí que estará muy hablador, y nos informará de dos cuarteles que hay en las cercanías. Uno, donde se encuentra el sabio, y otro, donde está todo el arsenal de los herederos de Aida, además del posible motor temporal. Mientras nosotros atacaremos el cuartel del armamento para reducir sus opciones de éxito, él irá con su hermana a investigar el otro cuartel para intentar impedir que el guía pueda activar el motor temporal. A todo esto pediremos también ayuda a Hycross, y esta vez sí que nos enviará a sus agentes a ayudar. Nos dirigimos a atacar el arsenal, en el cual no encontraremos el motor temporal, pero sí unos almacenes de energía que desactivaremos para que no puedan encender el motor temporal. Y por si acaso, tras salir del cuartel, también cortaremos los cables que transportan la energía. Tras esto, entraremos en la fortaleza donde se encuentra Zeke, y vemos cómo la entrada está vigilada por soldados de Hycross, y al entrar notaremos las luchas que han estado dando lugar allí. Una vez alcanzamos a Zeke, observamos que Franz estará con él, y ayudaremos a defenderlo de los enemigos. Aquí será donde Zeke nos indica que el guía tiene el motor temporal, y está en el fondo de la fortaleza. Franz hace mención a que hay pocos guardias y que seguramente se trate de una trampa, pero en este caso no tenemos ningún otro plan, así que siendo en una trampa deberemos de continuar. Tras llegar al centro del cuartel, veremos a el guía, el cual insinúa algo de que parece que Zeke ha olvidado por qué se sacrificó su padre, y después de esto comenzaremos a luchar con los tres ángeles de la clemencia, de los cuales a nosotros nos tocará luchar contra el de las pistolitas, aunque en la animación posterior cruzaremos armas con la niña del robot. Pero finalmente, el guía retirará a sus ángeles y se teletransportarán todos a otro lugar. Tras mantener una conversación con Franz, parece que el objetivo de El Guía no era saturar la Torre de la Fantasía con la energía de las torres de Omnio, sino más bien se trataba de llenar al máximo la energía de la Torre de la Fantasía para poder usar toda su capacidad y hacer funcionar el motor temporal. Y dado que actualmente las defensas de Hycross están al mínimo, no le supondrá ningún problema arremeter contra los guardias y tomar el control total de la torre. Para intentar detenerlo, primero tenemos que transportarnos nosotros también, por lo que iremos a reiniciar la consola de teletransporte y aprovecharemos para suscribirnos a este canal para apoyar su contenido. Posteriormente, volveremos al mismo sitio echando leches, ya que el teletransporte no durará más de 30 segundos en funcionamiento, y además dejaron bombas por toda la base, así que veremos varias explosiones. Tras conseguir llegar, comenzaremos a teletransportarnos, pero las explosiones afectarán al teletransporte, creando errores de coordenadas y nos llevarán a otro lugar, además de dejarnos inconscientes durante un tiempo. Una vez despertamos, Franz nos contacta indicando que están bajo la Torre de la Fantasía, que perdieron el contacto con la parte superior y que están bajo ataque, que si podemos que les echemos una mano. Tras llegar, nos informa de que la baliza de teletransporte a lo alto de la torre no funciona y que tienen que restaurar el sistema de teletransporte antes de poder subir.
Parece que Zeki y Nemesis se nos adelantaron, pero antes de poder ir tras ellos, tendremos que echar una mano. Primero, eliminando los teletransportes de los herederos de Aida para que los técnicos puedan trabajar sin sus constantes ataques. Posteriormente, para hacer funcionar el teletransporte, despejaremos los generadores de energía de los herederos de Aida, que los han ocupado. Y por último, tras volver con Franz, parece que el sistema de teletransporte requiere una verificación, pero esta está dando problemas y tendremos que escoltar a uno de los científicos hasta el edificio afectado para que lo arregle. Aquí hago un inciso en que me lo pasé pipa eliminando a los enemigos con mis habilidades de área. Tras todo esto, por fin restablecerá más o menos el teletransporte, ya que solo se puede transportar a una persona de forma segura sin perder ninguna extremidad, las cuales son necesarias para poder suscribiros a mi canal y activar la campanita. Y hasta aquí la primera parte del capítulo. El próximo miércoles tendréis la segunda parte. ¡Chaito!